¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 18, en el cual estaremos viendo el tema de la práctica interior de esta devoción. Ya en esta parte comenzaremos a ver de aquí en adelante concretamente las prácticas de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Lo que estuvimos viendo al inicio fue las razones por las cuales tener o criar esta devoción dentro de nosotros. Luego pasamos a ver los medios para conseguir esta devoción y ahora ya entramos al tema de prácticas, ¿no? En el tema de prácticas, de hecho, veremos probablemente algunos de los puntos que también vimos como parte de los medios, porque si bien hay estos medios para conseguir la devoción, también se establecen pues como prácticas ya al momento, digamos, de alguna forma de adquirir la devoción en sí, ¿no? El autor menciona en esta parte que de hecho es como una especie, en esta parte introductoria de la parte de las prácticas, que es una especie de resumen o de como que validar algunos puntos clave que ya hemos visto de repente a lo largo de los videos previos, ¿no? En esencia queremos ver el fin o los fines y sentimientos con los que se practica esta devoción, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, la finalidad, como ya habíamos dicho antes, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se basa sobre todo en la reparación, ¿no? Entonces para vivir la devoción, hay que mantener el espíritu, el deseo, la intención de reparar por los ultrajes, sacrilegios y demás realidades que ofenden al Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la esencia de la devoción. Entonces hay que mantener una conciencia de eso, ¿no? De manera particular, pues en las prácticas, ¿no? En la asistencia a la Santa Misa, en las visitas al Santísimo Sacramento, pero también en general a lo largo del día para motivarnos también a realizar mortificaciones, a mantener una vida humilde, a decirle no al pecado mortal y venial, y así sucesivamente. Luego, un poco más sobre los sentimientos que hay que mantener en la devoción, pues primero reconocer la grandeza de Cristo en la comunión eucarística, ¿no? Como ya decíamos, algunos de estos puntos ya lo hemos visto de manera previa, pero en este reconocimiento y en esta conciencia es donde se vive de forma real la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Reconocer también que de alguna forma o de forma muy concreta, en la Eucaristía está el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Aquí también podemos hablar, por ejemplo, de los milagros eucarísticos, ¿no? Los cuales el cuerpo de Cristo, ¿no? En substancia y bajo la forma del pan, o la sangre de Cristo en substancia bajo la forma de vino, eh, normalmente en el momento de la transubstanciación han adquirido características físicas de forma, ¿no? Por eso son milagros eucarísticos, ¿no? Eh, y de hecho, uno particular llama la atención en el cual el, la hostia, ¿no? Se convierte en carne, ¿no? Eso es un milagro eucarístico, ¿no? En carne, y bueno, se han hecho estudios sobre esta. Pueden buscar información en internet, bueno, de fuentes fiables, ¿no? Pero pueden buscar esta información en internet, que el cuerpo de Cristo se convierte en carne y esta carne, bueno, se le han hecho algunos estudios bajo igual el respeto sagrado que se debe hacer y se reconoce que además de que es carne humana, ¿no? Es particularmente, no tiene las características propias de la carne o del músculo que está en el corazón, ¿no? Entonces, es una forma clara en la cual también el mismo Dios, el mismo Cristo expresa, pues, de que en la Eucaristía verdaderamente encontramos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, por eso es que la Eucaristía es el centro de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces hay que reconocer la grandeza de Cristo en la comunión eucarística, en su entrega, ¿no? Finalmente, estos sentimientos que hay que criar en nosotros van al hecho de reparar, ¿no? O sea, nosotros queremos criar en nuestro corazón sentimientos que nos ayuden a entender el valor y la importancia de la reparación. Entonces,
es, digamos, lo que queremos generar en esencia en nuestro corazón es compasión. Compasión por el sufrimiento de Cristo y también al comparar su sufrimiento con la indiferencia de nuestro amor, ¿no? Esta distancia abismal que hay entre nuestra gran indiferencia y nuestra gran falta de esfuerzo y su infinito amor, ¿no? Esto es lo que nos debería generar dolor, porque si lo viésemos en una persona normal, digamos, en alguien común y silvestre el día a día, nos generaría compasión, ¿no? Si fuera, digamos, un amigo cercano, nos generaría compasión, ¿no? Entonces, ¿cuánto más pues ha de generarnos compasión en la persona divina y humana de Cristo? Reconocer también que con Cristo y en Él se nos ha dado todo, ¿no? Igual estamos como que repasando algunos puntos previos, ¿no? Aquí particularmente recalcar de que, o sea, no es solo que, o sea, por un lado es el tema de que en Cristo mismo se nos ha dado todo, ¿no? No necesitamos más, porque hemos alcanzado la posibilidad de redimirnos y por el mismo Cristo también alcanzamos la redención en sí al alcanzar las gracias necesarias para poder llegar al cielo. Pero además, ¿no? Recordamos este pasaje bíblico, si no me equivoco, es de San Juan Apóstol, que menciona, pues, o es de San Pablo, no estoy seguro, que menciona que si es que el Padre nos ha dado a Cristo, que es su bien más preciado, entonces con Cristo nos tendría que haber dado todas las realidades menores a Él. Porque si no se guardó lo más importante, entonces también nos ha dado todo aquello que era menor a Cristo. Entonces es una gran generosidad, ¿no? Entonces esto también debería motivarnos, generar en nosotros amor, compasión, para querer responder a este llamado de reparar el Sagrado Corazón de Jesús. Siguiente punto, Dios y Cristo en él, ¿no? Siempre ama incluso el pecador, ¿no? Entonces acá hablamos, pues, del amor eterno, inmenso, permanente, fiel de Dios y particularmente de la persona de Cristo, ¿no? De cómo ama incluso el pecador. Y aquí sí esto es importante, recordar que Dios, bueno, en general, pero y aquí hablando específicamente de la segunda persona, ¿no? O sea, de Cristo, em, siempre ama a sus criaturas. Tanto es así que, o sea, claro, ¿no? Ama al pecador, ¿no? Si bien el pecador o sea, al caer en pecado mortal, ¿no? Rompe con la gracia y se hace digno por libertad propia del el infierno, ¿no? Así hablando claro. eh, También está el hecho de que Cristo lo sigue amando. Entonces el pecado finalmente le duele más a Cristo que a nosotros mismos. Y eso queda clarísimo porque además nosotros normalmente se supone que sacamos alguna especie de provecho temporal del pecado, ¿no? O sea, como una especie de placer temporal, como alguna especie de viveza humana temporal, pero al final no, o sea, que es efímero porque el pecado nos mancha de manera, entre comillas, permanente hasta que pues nos confesemos o busquemos alguna forma de reparar por nuestros pecados mortales o veniales. Y es tan grande el amor de Dios en este sentido, pues que siempre ama, ¿no? No importa cuán pecador seas. Y por eso es que el demonio, de hecho, utiliza a la humanidad para hacerle daño a Cristo, para hacerle daño en general a Dios, ¿no? A la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque, ¿no? La esencia del engaño, ¿no? De este príncipe de la mentira es proponer el pecado para que nosotros pequemos y nos hagamos daño a nosotros mismos y haciéndonos daño a nosotros mismos, em, le hagamos daño a Dios, ¿no? Es en alguna medida comparable a que si alguien tratase de engañar al hijo de alguien para que consumiera drogas y lo metiese en una adicción fuerte y descontrolada para hacerle daño a los padres de este hijo.
Entonces es un acto pues terrible. Ahora, este Dios, además, ¿no? Particularmente aquí este Cristo, ama al pecador tanto que, o sea, y ama a todas sus criaturas tanto, que de hecho ama incluso a las personas que llegan al infierno, ¿no? A las personas, o sea, personas humanas, porque el infierno ya tiene dentro de sí almas, ¿no? O sea, hay gente que verdaderamente, y no porque nos guste, ¿no? Nos duele, porque de alguna forma también hemos fallado al permitir que pase esto, nosotros como iglesia, pero hay gente que de verdad llega al infierno. Y ahí están pues también los ángeles caídos, los demonios, ¿no? Y particularmente Lucifer, ¿no? Satanás, antiguamente Luzbel, siendo desterrado del cielo y diciendo non serviam, no serviré a Dios, asume pues este lugar como Satanás. Entonces Dios en el fondo ama a sus criaturas, ¿no? A todas aquellas que incluso aquellas que están en el infierno, y esto le genera también un dolor particular, ¿no? Porque técnicamente, o sea, en el fondo creo que no, porque Dios es por naturaleza amor, pero técnicamente podría elegir, eh, digamos, ir contra su naturaleza y no amar para no sufrir o algo así. Pero Dios, que es amor, no puede hacer eso. Entonces, siempre ama, ¿no? A pesar de que el infierno tiene un sentido en cuanto a la justicia de Dios, que existe también en equilibrio con la misericordia. Pero así como hay una recompensa altísima en el cielo, existe también una condenación en una forma equivalente, ¿no? Equivalente en su negatividad, así como el cielo en su positividad, en esta justicia divina, ¿no? En que aquellos que alcanzan el cielo gozan de la gloria eterna y aquellos que alcanzan pues el infierno gozan, entre comillas, ¿no? De la condenación eterna, ¿no? Entonces esto también es una razón más para amar a Dios. El horror de los ultrajes y sacrilegios. El libro habla de forma bastante explícita de la gran cantidad de ultrajes y sacrilegios que se han hecho y que de repente se hacían particularmente en ese tiempo. O sea, cosas así propias de un culto, bueno, yo no sé cómo llamarlo de otra forma, ¿no? De un culto demoníaco. Porque no estamos hablando solo ya de indiferencias, ¿no? Sino de robar la Eucaristía, ponerla en el piso, o sea, tirarla al piso, pisarla, escupirle, habla incluso de echarla al estiércol, ¿no? Del campo, o sea, buscar ensuciar al purísimo que es Cristo, ¿no? Y esto de verdad, o sea, debería causarnos algún nivel de horror, ¿no? Porque no estamos hablando de un pancito, no estamos hablando de Cristo, que decidió exponerse de esta forma a pesar de que nosotros no lo reconoceríamos y sabiendo de que incluso pues, se exponía a estos ultrajes y sacrilegios, ¿no? Entonces, esto también, pues de manera particular, debe generarnos compasión en el corazón ante el horror de aquellas realidades que el mismo Cristo vive, ¿no? Luego, el siguiente punto, contemplar su misericordia y la falta de castigo, ¿no? Si bien el castigo de alguna forma existe no como un deseo explícito de Dios, sino más bien como consecuencia del pecado, ¿no? De la desobediencia del ser humano, de su orgullo, de su falta de confianza en Dios, porque al final, digamos que en la historia, ¿no? De Adán y Eva, si Adán y Eva finalmente desconfían de aquello que dice Dios, pues es porque realmente decidieron no creerle, ¿no? O sea, sí, también hay orgullo, por supuesto, ¿no? Es particularmente lo que caracteriza esto es el orgullo, pero le dejan de creer a Dios. Entonces, lo sacan de su rol de protector, de padre, y deciden, disciernen, pues, de que esta serpiente y sus propias voces interiores son más confiables que Dios, que es pues la historia de la humanidad hoy en día también, ¿no? Entonces, bueno, contemplar en el caso de Dios la misericordia que tiene
y que demuestra a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? De toda la historia de la salvación. O sea, desde el momento en el cual ya, en consecuencia del pecado, Adán y Eva son expulsados del paraíso, ya desde ese momento Dios, ¿no? Incluso este Dios en la Santísima Trinidad, habla de una salvación futura, ¿no? De esta mujer que aplastará su cabeza, ¿no? En la persona de María y del rey que vendrá dentro de ella, y esta realidad que se va revelando en el tiempo, en el Antiguo Testamento, que se planifica, que establece, bueno, en ese tiempo una antigua alianza y que se planifica en la nueva alianza con Jesucristo nuestro Señor, en su encarnación, en su vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y gloria a la derecha del Padre en el cielo. Y de hecho el acompañamiento de Dios en la historia de la humanidad, también en el futuro y en mi historia personal. Entonces, contemplar esta misericordia también para generar en nosotros los sentimientos propios del deseo de corresponder, del deseo de responder a la necesidad de reparar por los ultrajes hechos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la falta de castigo, porque de hecho nosotros, o sea, merecíamos y tranquilamente Dios, bueno, no sin negar su naturaleza propia del amor, pero Dios tranquilamente podría haber dicho, bueno, ellos asumieron esto, ¿no? Entonces han asumido, o sea, habían consecuencias de ir en contra del mandamiento y ellos han asumido el castigo. Entonces no necesitan ser salvados, ¿no? Si es que somos salvados es por un acto libre, voluntario, de amor de Dios, ¿no? Y además somos salvados de la forma más perfecta, porque también Dios podría habernos salvado de miles de formas y elige, ¿no? Establecer la iglesia por medio de su encarnación también, bueno, o sea, por medio de su misma vida, ¿no? Él establece la iglesia en los apóstoles, ¿no? Enseñados a vivir. Bueno, tantas realidades que es que uno podría contemplar de Cristo, y de su misericordia, ¿no? De todo aquello que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Compasión también por Él, porque es el inocente que asume la culpa, ¿no? Una vez más, esto demuestra su misericordia, porque de verdad que si alguien no tenía que padecer por todo esto era Cristo. O sea, Cristo era perfecto, em, o sea, no tenía pecado. Y no tenía nada, o sea, técnicamente no tenía nada que hacer aquí, ¿no? O sea, él se encarna por una misión, no tenía que venir a vivir entre nosotros, ¿no? O sea, asume un costo altísimo, sin razón aparente, ¿no? Por puro amor. Incluso la Virgen María, o sea, si bien es inmaculada, ella es redimida de forma previa, ¿no? O sea, la redención de Cristo la alcanza también, ¿no? Alcanza también a María, solo que ella es redimida de forma previa. No es como si hubiese recibido el regalo de la redención, la posibilidad de acceder al cielo, y en ese sentido, pues, esta Inmaculada Concepción, como un regalo previo a la entrega de Cristo, ¿no? Que históricamente se dio después, naturalmente, pues porque Cristo nace de María. Pero en cambio Cristo, o sea, no necesitaba ser redimido de ninguna forma. Entonces es sumamente injusto, que asuma la culpa, ¿no? Es un escándalo, en verdad. Es un escándalo que Cristo asuma la culpa siendo el verdadero inocente, ¿no? O sea, y aquí hay que meditar sobre esto, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero muchas personas, ¿no? Probablemente también ustedes, cuando ven estas películas sobre héroes, ¿no? En donde uno se sacrifica y uno decía, ah, ¿no? Qué fuerte. Y en el momento uno hasta llora, ¿no? Entonces, ya, si somos capaces de llorar por una película, no sé, por, yo qué sé, el sacrificio de Iron Man en Avengers, ¿no? Que es triste, ¿no? Y es una especie de sacrificio en valor en beneficio de la humanidad, ¿no? De este contexto de ciencia ficción. Si somos capaces de entristecernos por algo así, pues cuánto más habría que entristecernos por Cristo. Porque Cristo ni siquiera es ciencia ficción, o sea, es real, ¿no? Es real y es Dios encima. O sea, si alguien no tenía que ensuciarse las manos, es Él, ¿no? O sea, que sea, no sé, ¿no? Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, Él defendía la humanidad y Él era parte de la humanidad. En cambio, Cristo decía hacerse parte de la humanidad para poder salvarnos
cuando él en realidad no tenía que hacerlo. Entonces es pues una razón fuerte para poder contemplar esta realidad. Ahora, estos sentimientos nos deberían llevar a un espíritu particular para practicar ciertas realidades de esta devoción, ¿no? En la siguiente sesión y en las siguientes sesiones, ya de aquí hasta el final, de hecho, vamos a estar viendo prácticas concretas, ¿no? Oraciones, prácticas espirituales, cómo hacerlas mejor, en qué espíritu vivirlas, etc. Entonces, esto es como una especie también de introducción para esa parte, y hay que, o sea, lo que propone el autor es como que meditar sobre el espíritu de lo que queremos llevar y hacer. Entonces, lo primero, y en realidad es el resumen y la esencia de esta devoción, y no sé, hasta de la vida cristiana, es llevar pues con mayor seriedad nuestra vida espiritual, ¿no? Llevarla verdaderamente con mayor seriedad, no llevarla como que, ah, sí, tengo que ir a misa los domingos, eh, o me acuerdo durante el Día de Dios y digo, ah, voy a hacer una oración más tarde, ¿no? O sea, no como si fuera algo casual, secundario, ¿no? La vida espiritual es el centro de la vida para un cristiano, para un católico. O sea, si nosotros estamos encaminados al cielo, todo lo que vivimos en el orden temporal y natural debería servirnos para alcanzar este cielo que anhelamos, ¿no? Y para alcanzarle el cielo también a aquellos que nos rodean. No solo por obediencia a Dios, de amar a los otros como Él nos ha amado, sino también porque deberíamos querer compartir este tesoro que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, llevar con mayor seriedad la vida espiritual, ¿no? Entonces, mayor seriedad en mis tiempos, o sea, tener mayor seriedad, mayor cuidado en mis tiempos de oración, en mi cuidado en la misa, o sea, en general, en mi formación en la fe, o sea, los cuatro pilares que plantea el catecismo, ¿no? En mi formación en la fe, ¿no? En mi vida litúrgica en los sacramentos, de manera particular en la confesión y en la Eucaristía, en la lucha contra el pecado mortal y venial, en la ley moral, en el cumplimiento de los mandamientos, y en cuarto punto, en la vida de oración, ¿no? Son los cuatro pilares de la vida espiritual. En segundo lugar, mayor respeto, ¿no? O sea, consecuencias de lo que estábamos diciendo de este sentido de reparación, mayor respeto de los lugares sagrados, ¿no? Esta asistencia también pues a la Santa Misa, reconocer el sentido del lugar sagrado. O sea, aquí un poco lo que está hablando el autor compara cómo es la indiferencia del ser humano, cómo las personas han perdido respeto por los lugares sagrados y a veces conversan en estos sitios, van a misa pensando que es una cosa aburrida, llegan al templo y se ponen a jugar, o con el mismo celular, ¿no? De hecho, acá no habla del celular porque es un libro antiguo, pero, pero sí, no sé, esta falta de respeto. Y si estamos contemplando las realidades previas, y Cristo está en la Eucaristía, y que estamos yendo a visitarlo, y que es Él quien nos llama a este encuentro, entonces verdaderamente es una falta de respeto, pues, llegar a la iglesia, que es un lugar sagrado, como si fuera, pues, no sé, ¿no? El garaje de mi casa. Entonces, entrar y salir como si fuera cualquier cosa, sin arrodillarnos, sin persinarnos, sin reconocer de que es el lugar en donde se celebra la liturgia que une a la iglesia entera, uniendo al cielo con la realidad temporal y la realidad del purgatorio. Entonces, o sea, es una realidad fuerte, ¿no? Por lo tanto, hay que tener este respeto de los lugares sagrados. Vivir con mayor recogimiento y atención en la Santa Misa, esto de hecho ya lo hemos visto antes, ¿no? Pero estamos hablando acá sobre todo de como consecuencia de lo contemplado, ¿no? Si sentimos que debemos reparar las realidades que vive el corazón de Jesús, entonces hay que vivir con mayor recogimiento, con mayor atención, hacer el esfuerzo de tratar de mantener la atención en la Santa Misa, porque somos humanos y, o sea, podemos estar en misa y de la nada acordarnos de algo y como que distraernos, pero inmediatamente regresar, ¿no? A la misa, a lo que la misa celebra, ¿no? Entonces tratar de meternos en la misa, no ir a la misa, sino vivir la misa, ¿no? Entonces, y mantener ese recogimiento. Bueno, mantener el recogimiento interior en general durante todo el día, ¿no? Con este enfoque de querer alcanzar una vida de perfección para ofrendarla a Cristo, para reparar, em, vivir una vida de cara a Dios, ¿no?
en todo lo que hago, ¿no? O sea, no quiere decir que voy a dejar de hacer mis cosas, sino que las cosas que hago, hacerlas por Dios, ¿no? Tener esta conciencia de ser contemplativo en la acción, ¿no? Entonces, cuando cocino, recordar a Dios, cuando hablo con alguien de mi familia, recordar a Dios, tratar de tratar a la gente en base a este amor que Dios me da y al amor que Dios quiere darles, sino, o sea, tener esta conciencia mística, sobrenatural sobre la vida. Eh, bueno, el cuidado de la entrada de la iglesia en realidad va en línea con el punto del mayor respeto a los lugares sagrados, guardar la vista y la atención en Cristo en general durante el día, de manera particular en la Santa Misa, pero también en general durante el día. O sea, es guardar mis sentidos para Dios, ¿no? No solo para autocomplacer, ¿no? Eso no quiere decir que no haya momentos de ocio, ¿no? No sé si algún momento quieren leer, ver una serie, etcétera, etcétera. Claro que se puede hacer, ¿no? Habría que, pues, meditar igual qué cosa es lo que estamos viendo, ¿no? Porque podríamos ver hasta realidades pecaminosas. O en general podríamos ver realidades no pecaminosas, pero que nos alejan del recogimiento. Entonces, sí, ¿no? Guardar este recogimiento en la vista, en la atención, incluso a veces, ¿no? Tratar de sacar una especie de reflexión cristiana de las cosas que contemplamos, ¿no? Ahí está la contemplación en la acción. Entonces, de repente, no sé, de una serie o película que vemos, también relacionarlo, pues, con la vida de santidad, ¿no? De hecho, que de repente la película en sí no habla sobre una vida de santidad, pero hay realidades que se muestran en el arte que también nos hacen recordar a Dios en este heroísmo del sacrificio y el martirio, en la amistad que a veces se muestra en las películas, en las series y cosas así, ¿no? Como punto final, pues, generar mayor cariño y confianza frente a Cristo, ¿no? O sea, el punto final, además de la reparación, es generar una mayor y mucho, mucho, mucho más profunda intimidad con Cristo. Con Cristo particularmente, pero en general también con el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Con Dios, Santísima Trinidad. O sea, y es básico en la formación de una relación íntima, personal, con Dios y con cualquier persona, pero que aquí hablando de Dios, estas muestras de cariño y esta confianza real, ¿no? Y ojo que aquí, ¿no? Esto es hasta, bueno, una realidad que podría abordarse desde la perspectiva psicológica, supongo, pero una verdadera confianza, ¿no? No es una confianza medida en base a que si haces lo que yo quiero, sino más bien en medida en que yo confío tanto en ti que sé que lo que harás será lo correcto, ¿no? Entonces, esta confianza, este abandono en las manos de Cristo, en las manos del Padre y el Espíritu Santo. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Mañana ya comenzaremos con mayor profundidad a revisar los puntos de las prácticas en sí. Nada, bueno, gracias por acompañarnos y cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana.